Llevo toda mi vida jugando videojuegos y aún así son muy pocas las historias que de verdad me han quebrado emocionalmente. Algunas lo han logrado, como el final de The Boss en Metal Gear Solid 3 o Joel y Ellie en The Last of Us, pero hay una que me ha llevado hasta el punto de las lágrimas. To the Moon. Es la historia de un hombre cuyo último deseo es viajar a la luna. Lo extraño es que no sabe por qué. O más bien, ya no lo recuerda. Y también la de dos personas que entran en su mente para ayudarlo a cumplir ese deseo, pero mientras más avanzan en sus recuerdos, empiezan a encontrar cosas que no terminan de encajar. Y supongo que también es un poco mi historia, como este juego tan simple y tan corto me ha hecho conectar con sus personajes y con lo que tiene que contar, y aún lo recuerdo, incluso años después de haberlo jugado. To the Moon empieza con la doctora Rosalind y el Dr. Watts visitando la casa de John. Él ha contratado los servicios de la empresa Sigmund Corp, una compañía dedicada a cumplir los deseos de sus clientes en sus últimos días de vida, solamente que solo dentro de sus sueños. Esta se me hace una idea muy conmovedora, una forma de darle paz a una persona que tal vez tuvo una vida llena de tragedias, o quizás tuvo metas que nunca llegó a cumplir y vivió en el arrepentimiento del que hubiera sido. Para esto los doctores cuentan con una máquina que los ayudará a cumplir su objetivo. Con ella viajarán a los recuerdos de sus clientes utilizando mementos, objetos ligados a recuerdos significativos. Así, viajan hasta la infancia, implantan el deseo a sus clientes y la máquina genera toda una vida dedicada a cumplir esa meta. Muy sencillo, ¿no? Pues desde el vamos hay cosas muy extrañas con este caso. Dentro de la casa de John se encuentra una habitación tétrica, repleta de conejos hechos de papel, demasiados para ser solamente un hobby. Junto a ellos, un peculiar peluche de un ornitorrinco. Fuera de la casa, a la entrada de un faro cercano, hay una tumba con un nombre: River. Dentro del faro hay todavía más conejos y uno peculiar de color azul y amarillo. Parece ser que John fue un hombre muy reservado. No hay muchos indicios de su pasado y ni su cuidadora sabe mucho de él. Esto dificulta un poco la tarea de los doctores, pero aún así se adentran en su mente. Lejos de encontrar respuestas, los recuerdos generan aún más preguntas. ¿Por qué hay tantos conejos de papel? ¿Por qué quiere ir a la luna? Cuando hablamos con John en su último recuerdo, ni siquiera él nos sabe decir. Solo sabe que tiene este deseo incontrolable por lograrlo. Pero dentro de su memoria hay alguien que aparece constantemente: su esposa River, a la cual le pertenece la tumba cerca del viejo faro. Pero hay algo extraño sobre ella. A lo largo de su vida muestra comportamientos que John no termina de entender. Habla de una manera muy literal, se fija en detalles que para los demás pasarían desapercibidos. Ellos habían estado juntos desde la infancia, y desde sus primeros encuentros se puede notar esa peculiaridad sobre ella. Por ejemplo, luego de aceptar la invitación de ir al cine que le hace el pequeño Johnny, él se encuentra viendo la película solo. Pensando que ha sido plantado, sale de la sala, pero River va detrás de él. Resulta que, a pesar de no estar sentado enseguida del otro, para ella eso cuenta como ver una película juntos. Ambos se ríen de la situación y regresan a ver la película. Situaciones como esta es la que vive River por ser diferente. Una vida solitaria por no poder ajustarse a normas sociales básicas. Pero, curiosamente, eso es lo que le atrae a Johnny. Él le confiesa a su amigo que no quiere ser otro típico chico entre muchos, como si tuviera la necesidad de querer destacar por alguna razón. River tiene algo que la hace única, y Johnny quiere eso, pensando que saliendo con ella lo hará único también. Esto, John se lo confiesa a River años después, y es ahí cuando comienzan los conejos de papel. Aunque la razón por la que él se fijó en ella sea un poco egoísta, podemos ver en sus recuerdos que él realmente la quiso, pues la mayor parte de sus vidas fueron muy felices.
River tenía un interés muy particular por el faro que ya hemos visto antes, tanto que decidió nombrarla Anya. Ella quería estar siempre cerca de Anya, cuidarla, que no estuviera sola. Era tan importante para ella que la escogió como el lugar de su boda. Una boda íntima en un lugar sencillo, a la cual asistieron solo las personas más cercanas a ellos, como la madre de John. «Estoy orgullosa de ti, Joey», dice su mamá. Al parecer, ella se refiere a él como Joey por su abuelo, como una especie de apodo. Esa misma noche, bailarían dentro del faro en uno de esos momentos que eres tan feliz que quisieras que durara toda la vida. Ese mismo faro sería abandonado años después. Al ver eso, River se pone triste. Impulsado por querer verla feliz, John le propone construir su casa ahí, cerca de Anya. Esto hace estallar de felicidad a River, porque así podría verla todos los días. Se podría decir que Anya vio los mejores días de esta pareja. Pero también sería testigo de cómo terminaría esta historia. En un punto del viaje llegamos en medio de una consulta. John y River están sentados frente a un doctor. Él habla con calma. Les explica que River ve el mundo de una manera diferente, que su forma de comunicarse, de interpretar las cosas, no siempre coincide con la de los demás. De haberla diagnosticado antes, a una edad más temprana, hubieran podido ayudarla mejor. Hoy en día, esto se conoce como parte del espectro autista nivel 1, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger. Personas que pueden amar, sentir y conectar, pero que muchas veces tienen dificultades para expresarlo de la forma en la que el resto espera. Yo había escuchado anteriormente hablar sobre el autismo, pero por este juego pude comprender un poco más sobre lo que viven las personas con estas condiciones. Este diagnóstico parece darle algo de luz a los comportamientos extraños de River, el por qué siempre carga con su peluche del ornitorrinco y su extraña fijación por hacer conejos de papel. Esto comenzó después de que John le confesara por qué se fijó en ella. Aunque para él era algo que pasó hace mucho tiempo y no tenía importancia, a ella parece haberle afectado más de lo que él pensaría. John nunca entendió del todo a River. No se interesó en leer el libro que les ofreció el doctor sobre la condición de ella, tal vez en un intento de evitar el problema. River empezaba a actuar diferente y John solo lo catalogaba como que estaba actuando extraña, sin llegar al fondo de la causa. Cuando construían la casa frente al faro, la vida los golpearía de la peor manera posible. Una crisis financiera sumada a una enfermedad que dejaría a River en cama. Aquí todos esos problemas de comunicación, que parecían pequeñas cosas, se juntaron para ocasionar una aura de infelicidad en la pareja. John quería detener la construcción y enfocar todos sus recursos en el tratamiento de River, pero ella se rehusó. Ella quería que terminara la casa y que cuidara de Anya cuando River ya no esté. John no puede entender por qué River sacrificaría su salud por un simple faro, pero respeta sus deseos. River le entrega el conejo azul con amarillo. Le pide que lo describa, detalle por detalle. John le cambia el tema y le menciona que le compuso una canción.
y empieza a tocar la canción a la que titularía Para River. Y es aquí donde todo empieza a doler un poco más, porque Johnny sí ama a River, eso nunca está en duda, pero nunca termina de entenderla. Y River tampoco logra hacerse entender. Y en medio de todo eso te queda una incertidumbre, como si algo estuviera faltando. Porque entonces, ¿es suficiente solo amar si no puedes entender al otro? Durante el viaje, los doctores llegan a un bloqueo en la infancia de John. Creen que tal vez sea un error de la máquina. Deciden que ya han viajado lo suficiente. Pero algo está mal. Aún después de implantar el deseo, nada cambia. Todos sus recuerdos siguen exactamente igual. Intentan, de muchas maneras, tratar de convencer a Johnny de ser astronauta, pero nada funciona. Deciden reagruparse y tratar de pensar en una solución. ¿Qué estará bloqueando a la máquina? ¿Por qué en ningún recuerdo Johnny mostró algún interés por querer viajar a la luna? Solo hay una constante: River. ¿Habrá River influido en algo para que no se pueda cumplir este deseo? Mientras que Rosalind piensa en una solución, Watts está al teléfono. Resulta que John tenía un historial médico que los doctores desconocían. En su infancia se le administró un medicamento en grandes cantidades, unos betabloqueadores que como efecto secundario pueden ocasionar pérdida de memoria. Los doctores reciben una frecuencia para poder acceder a los recuerdos perdidos de John y emprenden un último viaje, su última oportunidad. Hasta este momento hemos visto gran parte de la vida de John y sentimos que lo conocemos. Vemos que le gustan las aceitunas en vinagre, que de niño le gustaban los libros de Animorphos y que su mamá le decía Joey como apodo. Pero todo lo que creemos saber sobre él cambia al acceder a los recuerdos bloqueados. Es un recuerdo de la infancia. Johnny está ahí, solo, jugando con un balón. Todo parece normal, como cualquier otro recuerdo, hasta que su madre sube el auto, enciende el motor, pone reversa y... todo pasa en un segundo. Un golpe, un grito, y tú asumes que fue Johnny, pero entonces... y lo ves. Johnny, corriendo hacia la escena, desesperado, gritando su nombre, intentando despertarlo. Y en ese momento, todo encaja de golpe. Johnny no estaba solo, tenía un hermano gemelo, Joey. Y fue
Fue a él a quien atropellaron, y Johnny no lo recuerda. No lo recuerda porque su madre, traumada por este suceso, le hace tomar el medicamento que le causaría perder la memoria. En un intento de recuperar al hijo que perdió, John perdería su identidad. No sé si impuesto por su madre o si es algo que inconscientemente hizo él mismo, pero luego adoptaría todos los gustos que tenía su hermano en vida, como si fueran propios. Pero hay una memoria que es solo de él, y aunque no la recuerda, lo acompañaría hasta sus últimos días de vida. Después de pasar todo un día con su familia en la feria, John decide alejarse de la multitud un rato. Explorando, encuentra un lugar maravilloso para ver las estrellas, sin saber que aquel lugar era el favorito de alguien más. De pronto, aparece una pequeña River. John se disculpa por ocupar su espacio y le propone compartirlo. Ambos observan las estrellas. John intenta hacer algo de plática. River es un poco callada al principio. Comparten su disgusto por las multitudes. John le pregunta su nombre, pero ella no se lo quiere decir, porque todos se burlan de ella por tener un nombre diferente. Y aquí destaca cómo ambos son polos opuestos. A él no le gusta su nombre por ser muy común, desea destacar entre los demás, ser único, y ella no quiere otra cosa más que ser como los demás, no destacar y poder pertenecer. Empiezan a hablar sobre las estrellas y River le propone hacer un conejo de ellas. Ella lo consigue de inmediato. John tarda un poco, pero logra verlo. Las orejitas, las patitas y como su pancita redonda, la luna. La mamá de Johnny empieza a llamar por él. Es momento de irse. Él le regala a River un premio que ganó en la feria. Un peluche de un ornitorrinco. Quedan de verse en el mismo lugar el siguiente año. Pero antes de marcharse, River, insegura, le pregunta: ¿qué pasa si te pierdes o se te olvida? Y John, con la mayor seguridad, le contesta: entonces nos reencontramos en la luna. Y todo empieza a tener sentido. Anya era importante porque para ella todas las estrellas en el cielo eran como faros, queriendo hablar entre ellos, pero sin poder hacerlo. Y lo único que podían hacer era alumbrar entre ellos y hacia ella. Y algún día ella sería amiga de uno. Así es como ella manifestaba el sentimiento de soledad que tanto la perseguía. No quería que Anya estuviera sola como ella lo estaba.
que incluso sacrificó su salud por ella. El ornitorrinco era un regalo del primer encuentro con John que ella guardó toda su vida. River no comenzó a armar conejos de papel por la confesión que John le hizo o porque estuviera perdiendo la cabeza. Lo empezó a hacer porque se dio cuenta que John no recordaba su primer encuentro. Pero por su condición no podía expresarlo directamente, así que dedicó su vida entera a tratar de hacer que Johnny recuerde. Pero él nunca lo hizo. Y cuando él la perdió, ese recuerdo, lo único que quedaba de él, se convirtió en un deseo, no de ir a la luna, de volver a encontrarla. Rosalind sabe lo que tiene que hacer. El deseo no funcionaba porque River estuvo con él toda su vida. No tenía ese deseo subconsciente hasta que ella ya no estaba. Así que, para cumplir con su contrato, tienen que eliminar a River de los recuerdos de John. Watts se opone fuertemente a esto. Sin River, el sueño no tiene sentido, pero es su obligación cumplir con lo que el cliente firmó. Rosalind trata de distraer a Watts para ganar tiempo y lo logra. Los recuerdos de John, que alguna vez tuvo con River, se van desvaneciendo. Pero, en su lugar, aparecía alguien más, el hermano que perdió. Siempre puede encontrar otra River, dice Rosalind, pero solo tendrá un hermano. Cuando el profesor pregunta a toda la clase ¿qué quieren ser de grandes?, Johnny finalmente responde: un astronauta. Algo que me ocasionó esta experiencia fue ponerme a pensar hasta qué punto somos el producto de nuestros recuerdos. Si algo en tu vida hubiera ocurrido de diferente manera, ¿seguirías siendo tú o serías una persona con actitud y metas distintas? Yo no cambiaría mis malos recuerdos porque, para bien o para mal, son lo que me hizo ser la persona que hoy soy. ¿Tú lo harías? ¿Es mejor vivir una mentira feliz a una verdad dolorosa?
El sueño de John está a punto de cumplirse. Todos están reunidos para despedirse de él y verlo llegar hasta el espacio. Todos excepto una persona. Cuando John llegó a la NASA, le dieron un tour de las instalaciones, preparándolo para lo que sería la gran misión de viajar al espacio. Visitó las instalaciones de entrenamiento y conoció a sus compañeros de viaje. Entre ellos, un nuevo recluta. Una chica pelirroja. River. Resulta ser que ella no fue borrada, simplemente fue movida del lugar, pero fue la mente de John la que manifestó a River en el momento indicado. Su mente construyó esta realidad en la que no importa el cuándo ni el dónde, es la persona a la que estás destinada a encontrarte. Ella no lo miraría llegar a la luna, porque ella viajaría con él. De pronto, la simulación empieza a fallar. John está muriendo. Pero la nave alcanza a despegar. Lo que sería la vida ideal de John empieza a formarse frente a nosotros. Poco a poco, John empieza a desvanecerse, pero en sus últimos momentos, River toma su mano. Ambos sonríen mientras contemplan la luna en la ventana y John al final puede descansar en paz. Rayos, no pensé que llovería hoy. Esta fue una de las historias más conmovedoras que he visto en mi vida. La llamo experiencia y no tanto juego porque en sí no es mucho un videojuego. Es más una novela gráfica o algo similar. Sería la única contra que le daría este título, pero la historia bien vale el precio de admisión. Es simple, no dura mucho, pero el impacto que me generó fue gigantesco. No me quiero poner lúgubre o depresivo con ustedes, pero esto me puso a pensar en lo hermosa, pero también cruel que puede llegar a ser la vida, y en lo valioso que pueden llegar a ser nuestros recuerdos.
Y esto es lo que tanto me gusta del mundo de los videojuegos. Tengo una última pregunta para ustedes. ¿Crees que este fue un final feliz que le dio paz a un alma perturbada? ¿O el trágico final de dos personas que nunca supieron la verdad? Como siempre, te leo en los comentarios.